Hola a todos, bienvenidos a esta nueva saga sobre los mundiales de fútbol disputados hasta la fecha, comenzando obviamente por el de Uruguay de 1930. Uruguay 1930. Hasta 1928, el único torneo internacional, es decir mundial y no continental, de fútbol que se disputaba eran los Juegos Olímpicos, que requerían la presencia de jugadores amateur. Hacía ya tiempo que la FIFA quería organizar un torneo propio, en el que pudieran participar profesionales. Esto, alimentado por el hecho de que el balompié se hizo muy popular en Europa, gracias a las campañas realizadas por el exótico Uruguay, que ganó las medallas de oro de 1924 y 1928. En cierta medida, fue la insospechada popularidad que adquirió el equipo uruguayo, el primer equipo de la historia que había conseguido acabar con el monopolio europeo en los Juegos Olímpicos, la que inspiró al presidente de la FIFA, Jules Rimet, a otorgarle la sede de la primera Copa Mundial de la FIFA a Uruguay, la cual fue fijada para mediados de 1930, estableciéndose un sistema en el que Europa y Sudamérica iban a alternarse la sede de los mundiales. Una de las particularidades de este torneo fue el haber sido el único mundial de la historia que no tuvo eliminatorias, pudiéndose acceder por invitación. Al momento de la fecha límite, las selecciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, México, Perú y Paraguay habían confirmado su asistencia. Sin embargo, ninguna selección europea lo había hecho. La razón era el alto coste de enviar jugadores a Uruguay en barco, considerando lo seriamente afectados que habían quedado muchos países del viejo continente con la crisis del 29. Así, Jules Rimet tuvo que mover su influencia para que Francia, Bélgica, Rumanía y Yugoslavia finalmente asistieran al evento, llegando todos en el mismo barco. En el caso de los yugoslavos, la Federación Croata boicoteó el evento, por lo que solo asistieron con jugadores serbios. Por otra parte, las selecciones del Reino Unido se negaron a asistir aduciendo que su Copa de Selecciones era mejor que cualquier mundial. Así, y tomando en cuenta los Juegos Olímpicos previos y la tradición, los grandes ausentes de la primera cita mundialista fueron Suiza, Alemania, e Inglaterra. Esta llegada de los europeos prácticamente salvó al mundial y el 13 de julio de 1930, la fiesta comenzó. El primer grupo fue el único que contó con 4 equipos, Argentina, Chile, Francia y México. Ese día, ante 4.000 personas en el Estadio Pocitos de Montevideo, Francia y México disputaron el primer partido de la historia de los mundiales, con Lucien Lorena anotando el primer gol de la historia en el minuto 19. Francia derrotaría por 4-1 a México. 2 días después de su victoria sobre México, Francia se enfrentó a Argentina, la favorita del grupo. Sin embargo, las lesiones y el juego brusco argentino derrumbaron a Francia, que perdió 1-0 con un gol de Monti. Chile, en tanto debutó con 2 victorias frente a México por 3-0 y Francia por 1-0. Este último partido contó con el primer tiro penal de la Copa del Mundo, que fue atajado por el golero galo Tepoxa Carlos Vidal. En el segundo partido de Argentina, contra México, hubo 3 tiros penales. Durante el mismo partido, jugado ese mismo día, el mexicano Oscar Bonfiglio Martínez detuvo otro penal en el minuto 23 del partido contra el argentino Fernando Paternoster. Sin embargo, Guillermo Stabile anotó un hat-trick en su debut internacional y Argentina ganó 6-3, a pesar de la ausencia de su capitán Manuel Ferreira, quien había regresado a Buenos Aires para tomar un examen de derecho. En el partido final, Argentina ganó 3-1 a Chile y avanzó a las semifinales. El segundo grupo estaba formado por Brasil, Bolivia y Yugoslavia. Se esperaba que Brasil, cabeza de serie del grupo, progresara, pero en el partido inaugural del grupo perdió inesperadamente 2-1 ante Yugoslavia. En tanto, Bolivia nunca antes había ganado un partido internacional, y tampoco lo haría en Uruguay, perdiendo 4-0 tanto frente a Brasil como contra Yugoslavia. En tanto, los anfitriones uruguayos estaban agrupados con Perú y Rumanía. El partido inaugural en este grupo vio la primera expulsión de un jugador en la competencia, que fue Plácido Galindo de Perú contra Rumanía. Cabe recalcar que no existían las tarjetas rojas en esa época. Los rumanos hicieron valer la ventaja numérica y derrotaron por 3-1 a Perú con 2 goles en los minutos finales. Este partido tuvo la menor cantidad de espectadores en la historia de la Copa del Mundo, con un público que hoy se estima fueron 300 personas. En tanto, el primer partido de fútbol jamás celebrado en el mítico Estadio Centenario enfrentó a Uruguay con Perú, match que ganarían los celestes por 1-0, siendo fuertemente criticados por la prensa local.
Recordemos que el uruguayo era el mejor equipo del mundo y uno de los mejores de la historia por ese tiempo. Sin embargo, 4 días después se sacarían las críticas, aplastando por 4-0 a Rumanía. Finalmente el cuarto grupo estaba formado por Bélgica, Paraguay y Estados Unidos. El equipo estadounidense, que disputó el primer partido de la historia de los mundiales ya que jugaron a la misma hora que el Francia versus México, venció a Bélgica por 3-0. El segundo partido del grupo, jugado bajo un vendaval, fue testigo del primer hat-trick del torneo, anotado por Bert Patenaude de Estados Unidos contra Paraguay, ganando de nuevo por 3-0. Con Estados Unidos asegurado en la siguiente fase, el partido final del grupo fue un aburrimiento en el que Paraguay venció a Bélgica por 1-0. Así, los 4 ganadores de grupo, Argentina, Yugoslavia, Uruguay y Estados Unidos, pasaron a las semifinales. La primera semifinal se jugó entre Estados Unidos y Argentina en un campo inundado por la lluvia. El equipo de Estados Unidos, que contó con 6 jugadores nacidos en Gran Bretaña, perdió al mediocampista Rafael Tracy después de 10 minutos por una fractura en la pierna. En la segunda mitad, Estados Unidos se derrumbó ante el fútbol y la pierna fuerte de los argentinos, que terminaron ganando por 6-1. En la segunda semifinal hubo sombras del partido de los Juegos Olímpicos de verano de 1924 entre Yugoslavia y Uruguay, en el cual los charrúas se habían dado a conocer al mundo ganando por 7-1. Aquí, sin embargo, Yugoslavia tomó una ventaja sorpresa a través de Vujadinovic. Pero la celeste remontó y se fue al descanso ganando 2-1, no sin polémica ya que a los yugoslavos les habían anulado un gol. Finalmente terminarían ganando 6-1 con hat-trick de Cea, mientras los balcánicos se negaron a disputar el partido por el tercer lugar, por lo que el bronce fue concedido a los Estados Unidos. Y así llegó el 30 de julio. El centenario estaba abarrotado con 70.000 espectadores a punto de ver la primera final de una Copa Mundial. Fue el primer momento en el que un mundial capturó realmente el interés del público ya que argentinos y uruguayos, que ya se habían enfrentado en la final olímpica de 1928, se tomaron el partido muy en serio. El árbitro fue el belga John Langenus, quien solo accedió a oficiar unas horas antes del partido, tras haber pedido garantías sobre su seguridad. Una de sus solicitudes era que un barco estuviera listo en el puerto dentro de 1 hora después del pitido final, en caso de que tuviera que escapar rápidamente. Los anfitriones anotaron el primer gol a través de Pablo Dorado. Argentina, sin embargo, mostraba mejor juego y Carlos Peuchel recibió un pase de Ferreira y empató. Poco antes del descanso, el goleador del torneo, Guillermo Stabile, le dio a Argentina una ventaja de 2-1. Pero en la segunda mitad Uruguay fue ganando terreno gradualmente. Poco después de que Monti perdiera la oportunidad de dejar el marcador 3-1, Uruguay atacó y Pedro Cea anotó el empate. 10 minutos más tarde, un gol de Santos Iriarte le dio a Uruguay la ventaja, y justo antes del final Castro hizo el 4-2 para sellar la victoria. Langenus terminó el partido un minuto después y Uruguay sumó el mote de la Copa del Mundo a su condición de campeones olímpicos. El día siguiente fue declarado feriado nacional en Uruguay, mientras en la capital argentina, Buenos Aires, una turba arrojó piedras al consulado uruguayo. Cuenta una leyenda que en el entretiempo, cuando los charrúas caían por 2-1, la mayor figura uruguaya, el legendario José Leandro Andrade, señaló a los nerviosos jugadores celestes que se tranquilizaran. Literalmente les habría dicho, ganemos o perdamos, suceda lo que suceda, seguiremos siendo uruguayos y eso es más grande que cualquier resultado. Uruguay se consolidó indiscutidamente como el mejor equipo del mundo tras ganar los 2 campeonatos oficiales a nivel mundial, el mundial propiamente tal y los olímpicos. En gran medida, esto se debía a la habilidad de sus jugadores, más que a la hoy conocida garra charrúa. Era una época en la que todos los equipos ocupaban el mismo sistema táctico. El 2-3-5, un sistema ultraofensivo que hoy nos resultaría casi imposible de imaginar. De hecho, era una evolución del aún más ofensivo 2-2-6, ya que gracias a la regla del fuera de juego, los equipos se vieron obligados a agregar a un jugador al medio campo. Este tenía una labor doble, ser la primera barrera de contención de los atacantes rivales y a su vez el iniciador de los ataques propios. Este supervolante era de contención y creación a la vez y su desgaste físico se hizo obvio.
Pero mientras el mediocampo comenzaba a tomar su forma actual, también lo hacían las bandas laterales, ya que de los 5 delanteros, los 2 laterales, Dorado e Iriarte en Uruguay, retrocedían a defender cuando el supervolante, quien en realidad era José Leandro Andrade, quien era la base del equipo asumiendo todo el desgaste físico. Curiosamente hoy Andrade es más recordado en Europa que en Uruguay mismo, pese a haber sido el jugador del torneo. En total Uruguay ganó todos sus partidos, convirtió 15 goles y le anotaron 3. El goleador del torneo fue el argentino Guillermo Stabile con 6 goles. Quizá el mejor momento de la historia del fútbol uruguayo terminó opacando al también muy buen equipo argentino, sin dudas, el segundo mejor equipo del planeta por esos años. A pesar de las ausencias, la FIFA quedó conforme con el primer mundial, con lo que llegó a un acuerdo con el Comité Olímpico para que la versión de 1932 del fútbol olímpico no se disputara. En cuanto a resultados, Uruguay conquistó el primer título en Copas Mundiales de la FIFA de su historia, Argentina se consagró como el primer vicecampeón, Estados Unidos logró el tercer puesto y Yugoslavia la cuarta posición. Las máximas goleadas fueron los 6-1 propinados por Uruguay y Argentina a Yugoslavia y Estados Unidos, respectivamente. El equipo de peor rendimiento fue México, que se fue sin puntos, 13 goles en contra y 4 a favor, con una diferencia de gol de menos 9 tantos. En tanto, el Estadio Pocitos, en donde se disputó el primer partido de un mundial y se anotó el primer gol, fue inexplicablemente demolido años más tarde. El recuento quedó con Uruguay con un título, Argentina con un subcampeonato, Estados Unidos con un bronce y Yugoslavia con un cuarto lugar. De acuerdo al orden aleatorio, el siguiente mundial se disputaría en la dictadura fascista de Benito Mussolini en Italia, que no participó de esta primera edición.